Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad ahora vamos a ver lo que es Sinhai, ¿ya? Te había comentado anteriormente que vamos a utilizar un lenguaje de programación que es C++. Pero nosotros para poder programar en C++ necesitamos una herramienta. ¿Recuerdas que habíamos visto nosotros en una anterior oportunidad que para poder resolver un algoritmo nosotros también nos habíamos apoyado en el uso de un diagramador, es decir, un diagrama de flujo? Y para poder representarlo gráficamente nosotros habíamos utilizado PCInt. Muy bien, ahora nosotros para codificar vamos a necesitar una herramienta que en este caso se va a llamar Sinhai. Sinhai es un entorno de desarrollo básico, genérico, que nos permite programar en C++. Sinhai tiene incorporado dentro de sus librerías ya todos los motores necesarios o todos los compiladores, pero por lo menos el compilador más básico para poder interpretar código fuente en C++. ¿Ya? Entonces, esta herramienta tú la puedes descargar de internet. De todas maneras, te dejo unos enlaces para que puedas ir de manera directa a descargarlo desde su repositorio. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a empezar creando una nueva hoja en blanco, es decir, un proyecto en blanco. De momento vamos a decir que utilice un template, es decir, una plantilla. Le vamos a decir clic en continuar. Y acá tenemos diferentes versiones de los compiladores de C++. Vamos a utilizar la versión estándar que tiene de momento seleccionada Sinhai, que es la 14, para poder crear nuestro primer código fuente. ¿No? Entonces, te había dicho que un lenguaje de programación no era más que una serie de instrucciones, palabras reservadas, que tienen que tener un orden coherente a través de las estructuras que éste define. Entonces, acá tenemos, si te das cuenta, una serie de palabras que tal vez las vas a ver un tanto raras. Generalmente los lenguajes de programación disponen de estas palabras en términos en inglés, es decir, que estas palabras van a estar en inglés, ¿no? La mayor parte de los lenguajes de programación, en realidad casi todos, utilizan palabras que están en inglés, que son palabras claras y concisas, ¿ya? Entonces, cada una de estas líneas que tú estás viendo se las conoce como instrucciones en el lenguaje. Entonces, nosotros vamos a utilizar Sinhai para poder escribir código. A grandes rasgos te voy a mostrar algunas utilidades que tiene este lenguaje, ¿no? Nosotros vamos a empezar a escribir código en medio de estos símbolos que tú ves acá, es decir, una llave de apertura y una llave de cierre. A continuación, antes de la llave de cierre, tienes una instrucción que tiene las palabras return y el número 0, y a continuación un símbolo que es un punto y coma. Esta es una instrucción, ¿no? Entonces, en medio de estas dos llaves, antes de return, nosotros vamos a escribir nuestro código fuente. Es decir, que acá vamos a escribir las instrucciones que hayamos definido en nuestro algoritmo. Entonces, ¿te acuerdas que en nuestra jerga nosotros habíamos definido una serie de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, leer X, por decir. Una segunda instrucción habíamos dicho que podía ser, por decir, leer T. Y una tercera instrucción podría ser calcular la velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo, se me ocurre. Y una cuarta instrucción, por decir, imprimir o mostrar la variable b, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una serie de instrucciones genéricas que para nosotros es entendible, pero nosotros en este lenguaje de programación no vamos a escribir este tipo de instrucciones, ¿ya? Que están en el lenguaje castellano, en nuestro idioma, que de alguna manera para nosotros es un tanto entendible, pero no así para el compilador o el lenguaje de programación que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, en medio de estas llaves, nuevamente recuerdo que vamos a escribir código. Ahora, recuerda que nosotros tenemos que escribir este código de tal manera que sea entendible y legible, como te mencioné en el anterior video, ¿no? Tenemos que armar adecuadamente las palabras para que éstas tengan sentido, respetando las restricciones y las normativas que tiene este lenguaje, ¿ya? Entonces, para verificar que algo que hemos escrito está bien dentro del lenguaje de programación que estamos utilizando, nosotros tenemos que compilar. Entonces, en este sector tú vas a ver un iconito, ¿no? Que dice Run, que tiene la forma de instrucciones, y a continuación tienes una flechita que nos muestra unos y ceros, es decir, que está tratando de demostrar que vamos a tratar de interpretar esas palabras que hemos escrito de tal manera que lo convirtamos a código máquina. Cuando nosotros compilemos, inmediatamente el entorno va a tratar de interpretar todas las palabras que hayamos escrito y va a tratar de validar si las palabras que hemos escrito están correctas, es decir, si hemos utilizado correctamente el orden y las estructuras que nos define el lenguaje.
Del caso en el que no lo estén, nos va a empezar a mostrar diferentes errores en esta parte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me muestra, dice, error, estamos a la espera de un punto y coma antes de este token. Entonces, acá ya me está indicando que hay una serie de errores. Bueno, en este caso, el primer error que interpreta es este. No puedo hacer algo sin haber puesto un punto y coma dentro de esta instrucción. Bueno, yo voy a colocar un punto y coma, ¿ya? Como me dice antes de este token tengo que colocar un punto y coma, pero voy a seguir compilando y me va a seguir saltando algunos errores, ¿ya? Entonces no está logrando entender lo que acabo de escribir. Entonces nosotros vamos a aprender a identificar cuáles son las palabras que tiene un determinado lenguaje de programación, que en este caso sería C++, ¿ya? Para que podamos escribir esas palabras. Yo voy a escribir simplemente una instrucción sencilla, que en otro video te voy a explicar qué hace esta instrucción. Y le voy a decir una instrucción bien básica, ¿ya? Que lo único que estoy tratando de hacer es de que este compilador interprete esta instrucción, que simplemente va a hacer la acción de mostrar este mensaje que acabo de escribir, que está en rojo en la pantalla. Cuando yo compile, el compilador va a tratar de interpretar las palabras que acabo de escribir y va a mandarme un mensaje. Acá me dice que la compilación ha terminado, que no hay errores y que no hay ninguna advertencia y que todo está correcto, ¿no? Entonces, cuando yo tenga la compilación correcta, es decir, que no tenga ningún error, acá compiling y compilation finish, lo que yo puedo hacer ahora es proseguir al siguiente paso de la ejecución. Cuando yo ejecute, mi entorno me va a mostrar una pantallita donde se va a visualizar absolutamente todo lo que yo haya definido acá en el código del programa hecho en C++. Acá lo único que hice es, como te mencioné hace unos instantes, es más pedirle a la computadora que imprima un mensaje en la pantalla de la consola. Ahora, los programas que nosotros vamos a realizar dentro de este compilador en C++ van a ser programas que están netamente orientados de momento al uso de esta consola. Ahora, ¿qué es la consola? Tú has debido ver en algunas oportunidades, en alguna película, a personas que están escribiendo código, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a mostrar acá la consola, una consola propia de Windows, que de alguna manera ya está predispuesta a ejecutar ciertas acciones. Por ejemplo, yo puedo aquí escribir esta instrucción dir y me muestra los directorios de la carpeta en la que estoy. Podría, yo que sé, hacer una instrucción para irme más atrás y volver a colocar dir y me muestra ciertas instrucciones. Y yo que sé, podría utilizar otra instrucción ipconfig, por ejemplo. Me va a mostrar algunas instrucciones dentro de este programa que es la consola de Windows. Nosotros vamos a realizar programas que van a tener la forma de representarse dentro de una consola, es decir, que nosotros vamos a recibir datos por acá y vamos a mostrar datos, ¿ya? Entonces, cuando tú veas que el cursor está parpadeando, está a la espera de algo. Bueno, en este caso está a la espera de que yo presione o haga un exit, ¿ya? Voy a cerrar la pantalla. Entonces, básico de este lenguaje de programación, ¿ya? Los diferentes iconos que ves acá en este entorno hacen la funcionalidad tal vez un tanto genérica que tú ya has visto, ¿no? Esto nos sirve a abrir, nos permite abrir el código fuente que ya hayamos escrito, ¿ya? Entonces, antes de esto, nosotros si tenemos ya el código suficiente escrito acá, nosotros podemos darle en los iconitos que están acá para guardar nuestro código. El código que escribimos acá, jóvenes, no es más que una serie de palabras que al final de cuentas se tienen que guardar como si fuera un archivo que tú manejas en el sistema operativo. Por ejemplo, tú sabes escribir una carta o redactar algo en un editor de texto que, por ejemplo, puede ser Word. Para que ese texto que tú has escrito no se pierda, lo que tú tienes que hacer es guardarlo, ¿no? Entonces, esta opción me permite hacerlo. Ahora, cuando nosotros guardamos un código fuente, el archivo que vamos a generar va a ser un CPP. Entonces, por ejemplo, yo voy a guardar esto, se me ocurre en la unidad de mis documentos, podría ir a materias en función a lo que tú dices dónde quieres guardar. Y yo se me ocurre que lo voy a guardar en este directorio C100 y lo voy a colocar como un ejemplo 1. Entonces, cuando yo guarde, inmediatamente me va a pedir que si quiero agregar la extensión, en este caso le voy a decir sí, la extensión sería CPP, es decir, C++, le digo sí. Y cuando yo vaya a mi carpeta de navegación, si yo voy a mis documentos, voy a la ruta donde he guardado, está acá el archivo, ¿no? Es el ejercicios 1 CPP. Yo puedo abrirlo con otro programa,
cualquier editor de texto. Yo estoy utilizando Notepad++ en esta oportunidad. Y ahí tengo el mismo código, ¿no? Me lo guarda. Entonces, cada vez que yo empiece a escribir más instrucciones, puedo decirle que vaya guardando eso. Por ejemplo, code, podría hacer otra instrucción para poder mostrar bienvenido a la asignatura. Sí, sí. Entonces, esta instrucción que estoy colocando, si yo la vuelvo a compilar, le estoy pidiendo a que revise la sintaxis de las palabras que he escrito, si están correctas, y como me dice que la compilación ha terminado y no me ha mostrado ningún error, ahora puedo pasar a ejecutar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a interpretar? Me está diciendo que escriba hola mundo, ¿sí? Y también escriba bienvenido a la asignatura. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo le digo guardar nuevamente, entonces todos estos cambios se van a ver reflejados en mi archivo. Si yo vuelvo a recargarlo en el otro editor, vuelve a aparecer las palabras que había escrito. ¿Ya? Entonces, ahora yo tengo otras opciones que son más de edición de texto, ¿no? Puedo irme atrás, o puedo ir a deshacer cambios, depende de ti. Puedo editar, puedo copiar, cortar, ¿no? Puedo buscar, ¿sí? Algo bien importante en estos lenguajes es que cuando nosotros queremos evitar que una instrucción no se ejecute, podemos utilizar estos dos símbolos que significan barra, que hacen referencia a un comentario. ¿Qué es un comentario? Un comentario dentro de un lenguaje de programación es una línea que puede que tenga, como su nombre dice, un comentario, o documente cierta instrucción, o simplemente sea una instrucción que no quiero que se ejecute. Entonces miren, cuando yo coloco estas dos barras, le estoy indicando a C++ que evite la interpretación de este código. Entonces, cualquier cosa que esté escrito acá no se la considera como algo que tiene que ejecutarse o tiene que compilarse. Entonces, cuando yo compile, va a haber error, compilación terminada. Cuando le digo ejecutar, esa línea que había comentado ya no se ejecuta. En esa línea le había pedido que escriba bienvenido a la asignatura 600 y ahora ya no se ejecuta. Entonces, si gustan hacer comentarios, si quieres comentar, esta herramienta es útil, ¿no? Ese iconito de acá te permite hacer comentarios. Si yo comento estas dos líneas, no va a pasar absolutamente nada en el lenguaje, perdón, en el programa, y ya no aparece absolutamente nada. Si quieres descomentar, puedes agarrar nuevamente esto, seleccionarlo y descomentar con este otro iconito, y bueno, no pasa nada, ¿no? Vuelve a aparecer. Podemos aumentar indentación o algún otro elemento, ¿no? Entonces, estos dos iconitos que hemos visto, compilar y ejecutar, tú ya lo has visto. Este nos sirve para detener. Si es que en algún momento nuestro programa se está ejecutando y está a la espera de algo, o está en pausa, lo podemos detener. Y así, algunos iconitos más que, bueno, de momento no nos van a servir mucho. Los que están acá, en esta parte, sí, ¿no? Entonces, esto es Singhai. Sí, es un entorno que nos permite escribir código fuente, ¿ya? Entonces, recuerda que al momento de escribir código fuente tienes que tener la habilidad suficiente de recordar las palabras que son propias del lenguaje y escribirlas de manera adecuada acá. Si a mí se me olvida, por ejemplo, esta instrucción de terminarla con este símbolo de punto y coma, y yo ejecuto la instrucción, nuevamente miren, me sale un error indicándome que no sabe, ¿no? Las instrucciones tienen que estar bien escritas. Te había dicho anteriormente que un lenguaje de programación es un conjunto de palabras reservadas. Si yo esta palabra que acabo de escribir acá la escribo mal, se me ocurre que yo escribo code, ¿no? Con doble O por decir, y vuelvo a ejecutar, entonces me dice, no conozco qué es code, no puede interpretar. Entonces hay que tener el cuidado suficiente para escribir las cosas correctamente. Si por ejemplo a mí se me ocurre borrarle la N acá, ese return que estaba marcado con azul, que es una palabra reservada, cuando yo compile me vuelve a salir. Dice que return no ha sido declarado en este ámbito. Entonces es importante escribir las palabras de forma adecuada de este lenguaje y en el orden correcto que nos indica el lenguaje, ¿ya? Entonces, en una siguiente oportunidad vamos a resolver un problema y lo vamos a codificar en C++.